Este sermón fue predicado el 10 de noviembre de 2024 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Imagen realista de un hombre, basado en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 20. ¿Y entonces qué? ¿Somos superiores a ellos? De nada, porque antes hemos culpado a los judíos y a los griegos de estar todos bajo la influencia del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Sepulcro ha abierto su garganta, con su lengua traman engaños y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Desolación y miseria hay en sus caminos, y no han conocido el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos, y sabemos que todo lo que dice la ley habla a los que están bajo la ley, para que toda boca sea tapada y el mundo entero quede sujeto al juicio de Dios. Así que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. El pasaje de hoy pone fin a la primera parte de la carta a los romanos, que se puede calificar de mala noticia. Pablo enseña a todos que estamos influenciados por el pecado. Esto significa que no solo cometemos pecados, sino que Pablo describe aquí nuestra condición. Somos ciudadanos del pecado. Se puede decir que cada uno de nosotros posee un pasaporte que registra nuestra ciudadanía legal. Llevamos estampados uno de dos sellos, el pecado o la gracia. El sello pecado ha sido estampado en nosotros desde que existimos, es decir, desde la concepción, como escribe David en el Salmo 51. Lo enfatizaré nuevamente, quizás no todos somos pecadores en el mismo grado, pero el mentiroso y el perezoso, así como el asesino y el ladrón, son transgresores de la ley. El veredicto de Dios es uno, culpable. Por lo tanto, tanto un asesino como alguien que a veces miente o maldice, ambos necesitan de Jesús. Ambos son pecadores. Sí, solo uno de ellos es un delincuente del Código Civil, pero ambos son delincuentes de la ley divina, la ley de Dios. Tanto el hermano menor, que vivió una vida inmoral, como el llamado un hermano mayor decente que era religioso, pero su corazón estaba lleno de envidia, el sentimiento de ser mejor y decente. Por tanto, cuando hablamos de pecado, no hablamos solo de las acciones individuales de una persona. Pecó de tal o cual manera, cometió esto, descuidó aquello. Decimos que el pecado es una condición humana, parte de nuestra naturaleza desde la concepción, así como no tienes que enseñarle a un tigre a comer un lindo antílope o un zorro a comer un pollo, no tienes que enseñarle a una persona a desobedecer a Dios. Este es el estado natural de cada uno de nosotros, que madura con el tiempo y toma la forma de pecados pequeños y luego mayores. Pablo continúa enumerando los efectos del pecado que nos afectan. Mientras lees esta lista, considérala un espejo en el que ves tu propio estado espiritual. El pecado afecta, número 1, nuestra posición jurídica, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ningún hombre que pueda ser considerado justo a los ojos de Dios por sus propias obras. Número 2, el pecado afecta nuestra mente, es decir, nuestro entendimiento, versículo 11. No hay nadie a quien atender. No es que la ignorancia del hombre acerca de Dios conduzca a la dureza del corazón. Es al revés, es la dureza del corazón la que causa la falta de comprensión. Pecamos, por eso ignoramos la verdad. Es una forma de negación. Nos volvemos ciegos a la realidad de Dios. No podemos comprender el mundo y nuestro lugar en él sin la renovación de nuestro corazón y la reconciliación con Dios. Número 3, motivaciones, versículo 11, parte B. No hay quien busque a Dios. Nadie realmente quiere encontrar a Dios. Y a veces escapamos de él hacia la inmoralidad y otros hacia la religiosidad. Número 4,
El pecado ha tocado nuestra voluntad, versículo 12. Todos se han descarriado, a unas se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. No hay hombre que haga el bien, porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. Dios ve no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones. Fuera del contexto de la fe en Jesús, el perdón de los pecados que recibimos como don, no hay una sola persona a quien Dios juzgue buena. Número 5. El pecado ha afectado nuestro discurso, versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua traman engaños, y veneno de áspide no hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Nuestras palabras son engañosas, venenosas, amargas y llenas de maldiciones. Usamos nuestra lengua para difundir mentiras y chisme, para proteger nuestros propios intereses mientras destruimos a los demás. Número 6. El pecado ha afectado nuestras relaciones con los demás, versículos del 15 al 17. Sus pies se apresuran a derramar sangre, desolación y miseria hay en sus caminos, y no han conocido el camino de la paz. O una persona mata literalmente a su vecino o intenta derribarlo. ¿Cómo? ¿Por qué difundir mentiras sobre él sin el poder transformador del Evangelio? Las personas no saben vivir juntas en paz y armonía. Quizás conozcas una tregua temporal, un alto al fuego, pactos de paz que no hacen temblar por temor a que alguien los rompa. El Evangelio trae paz segura y duradera. Número 7. El pecado ha roto nuestra relación con Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios ante sus ojos. El temor de Dios es una actitud clave en la Biblia. A menudo leemos: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Salmo 111:10. ¿Qué es el temor del Señor? Salmo 130, versículo 3 al 4. Si consideras las iniquidades, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero con vosotros está el perdón para que seáis temibles. Entonces no es pánico y miedo al castigo, es más bien una actitud de admiración y respeto por el poder de Dios. Si tienes temor de Dios, no tendrás que temer al castigo. Tema a Dios y no temerás a nadie más. Tema a Dios y mantendrás alejado del pecado. Pablo enumera aquí principalmente los pecados contra Dios, pero en relación con el hombre. Por tanto, todo pecado contra el hombre es un pecado contra Dios. Todo pecado contra el hombre es un ataque contra su Creador. Por eso necesitamos tener una visión realmente sana de quién es una persona y mucha moderación. Por ejemplo, en cómo hablamos de los conductores que tenemos delante, de los políticos, de los artistas y finalmente en cómo comentamos las publicaciones de alguien. No tengo que hablar de mis parientes en la familia. Atacar a las personas es un ataque a su Creador, quien le dio al hombre una dignidad y una posición única. Por eso, por ejemplo, matar a niños no nacidos es un pecado grave sobre el que la Iglesia no debe permanecer en silencio. Así pues, tenemos una imagen deprimente pero realista del hombre y de nuestra condición espiritual. Entonces, por un lado, el hombre es único, es la corona del hombre de Dios. Y al mismo tiempo es un ser caído, y a causa de la caída del hombre, toda criatura está sujeta a una maldición. Los animales no viven en armonía con el hombre, la tierra tampoco, siempre coopera produciendo malas hierbas. A esto le llamamos corrupción universal, la doctrina de la caída total del hombre. El pecado nos mató, nos hizo daño, necesitamos un nuevo nacimiento, no una mejor salud. Esta verdad sobre la depravación total del hombre no significa que seamos tan malos como los demonios, sino que el pecado ha tocado cada área de nuestras vidas. Es peor de lo que muchos piensan. Pablo dice que no hay quien busque a Dios. Algunos dirán, ¿cómo es eso? Después de todo, conozco a aquellos que no son cristianos, pero buscan a Dios, piensan mucho en Él, leen la Biblia, el Corán, los Vedas, comparan libros de diferentes religiones. Además, una vez fuimos buscadores y encontramos a Dios. Así que si nadie buscara a Dios, nadie lo encontraría. Sin embargo,
El apóstol no está hablando aquí de buscar experiencias espirituales. Mucha gente busca estas cosas, algo de espiritualidad. Más bien Pablo afirma que ningún hombre por su propia voluntad y capacidad realmente desea encontrar a Dios. Ni siquiera puede hacer eso, al igual que una persona muerta no puede encontrar a los vivos. Por supuesto, alguien puede estar intelectualmente interesado en la posibilidad de la existencia de Dios o estar convencido de su existencia. Pero eso no es de lo que se trata buscar a Dios. Esas investigaciones, lecturas y debates intelectuales a veces pueden incluso ser una forma de evitar el encuentro con el Dios vivo. A la gente le gusta discutir sobre liturgia, tradición, costumbres e historia, pero no necesariamente resulta del deseo de buscar una relación personal con Dios. Las personas pueden buscar la espiritualidad por diversos motivos, para llenar un vacío en sus vidas, para buscar estimulación intelectual, inspiración, consuelo en momentos de desesperanza, tristeza. Si alguien busca sinceramente a Dios, es porque primero encontró al hombre y encendió en su corazón esa chispa que mueve al hombre a buscar la verdad. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, pero yo os elegisteis a vosotros. El hombre elige a Dios porque Dios eligió al hombre primero. El hombre encuentra a Dios porque Dios encontró al hombre primero. Y Dios solo puede ser encontrado a través de Jesús. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Ahora, ¿cómo conocemos al Hijo? A través de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos buscar a Dios escuchando la Biblia y leyéndola con fe. Hebreos 11 del 1 al 6. Ahora bien, la fe es la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, porque sus antepasados le deben su glorioso testimonio. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien viene a Dios debe creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe llegamos a conocer a Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la incredulidad le dice a Dios: no se puede confiar en ti, eres increíble. Pero por si acaso, tengo mi moral y actúo con bastante honestidad, por si resulta que tú existes. Esto es incredulidad. Este es un cálculo frío. Esta es una conveniencia y consuelo que se escapa de confesar el pecado. Admitiendo ante Dios que necesito el perdón de mis pecados, no la aceptación. Por lo tanto, si alguien busca a Dios, significa que él mismo fue encontrado primero por Dios y transformado por la gracia de Dios. Jesús dijo, Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, debe realizarse este llamamiento divino, este llamamiento eficaz, es decir, la obra de Dios en nosotros, para que lo encontremos y le creamos. Segundo de Timoteo 2:25, amonestando con dulzura a los rebeldes, con la esperanza de que Dios algún día los lleve al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, y queden libres del lazo del diablo que los obliga a hacer su voluntad. Es Dios quien lleva al arrepentimiento, no nuestro corazón. ¿No crees porque eres más sensible, más inteligente, más abierto a los asuntos espirituales que los demás? ¿Crees porque Dios decidió darte su Espíritu Santo, quien te revivió y cambió tu corazón de piedra a carne? Tu salvación viene de Él, de principio a fin. Versículos 19 y 20. Y sabemos que todo lo que dice la ley habla a los que están bajo la ley, para que toda boca sea tapada y el mundo entero quede sujeto al juicio de Dios. Así que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley aquí se refiere no solo a la Torá, sino a todo el Antiguo Testamento, porque Pablo hace referencia a los Salmos, o al libro de Isaías, o al Eclesiastés. Hay una declaración interesante aquí. La ley dice. Pablo trata el Antiguo Testamento como la voz viva de Dios. Uno de los sacerdotes evangélicos una vez me señaló que no debería decir que las escrituras hablan,
La Escritura no lo dice. Escribir es solo letra muerta. Una persona puede hablar sin un papel. Bueno, la propia Biblia declara que las Sagradas Escrituras son la palabra viva de Dios, y a través de ello Dios habla al hombre. El mismo Jesús, citando el Antiguo Testamento, declaró: las Escrituras hablan, porque él creyó que era la palabra escrita del Dios vivo. Pablo escribe sobre la ley, versículo 20: por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no nos fue dada para que al guardarla fuésemos justificados. Somos pecadores, violamos la ley, somos transgresores de la ley. Por tanto, debemos buscar la salvación en otro lugar, fuera de nosotros mismos, fuera de, más precisamente, en el Hijo de Dios, que cumplió perfectamente la ley, colgado en una cruz. Tomó sobre sí el peso de nuestros pecados y nos trajo una vida nueva, un nuevo comienzo mediante la resurrección. Por lo tanto, la ley de Dios no es una lista de regulaciones que marcamos una por una. Este es un estándar que no podemos cumplir. Por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando lees la ley de Dios, debes llegar a la conclusión: soy un pecador. No tengo nada que decirle a Dios en mi defensa. No tengo nada que ofrecerle excepto mi pecado. Estoy en una situación en desesperanza. A forma de conclusión, número 1. Note que en este pasaje Pablo usa términos como muy comunes: todos, ninguno, justos. De esta manera enfatiza que el pecado afecta a todos y que la necesidad de salvación es universal y se aplica a todas las personas sin excepción. Después de mostrarnos cuán extenso es el pecado, nos muestra cuán intenso es. En el pasaje de hoy podemos ver un cuadro de la condición espiritual del hombre. Se aplica a todos. Por lo tanto, toda persona que quiera estar en el cielo debe convertirse del pecado y creer en Jesús. Si aún no has confiado verdaderamente en Dios, hazlo hoy, porque puede que no haya mañana. Número 2. El propósito de la ley de Dios nunca fue justificar a los hombres. Para un hombre sucio de pecado, la ley era un espejo, no jabón. Su propósito era mostrarle al hombre que necesitaba purificación, no purificarlo. Número 3. De los 2 primeros capítulos de Romanos podemos aprender que todas las personas en todo lugar necesitan 2 cosas: liberación de la sentencia de muerte y condenación de sus vidas pecaminosas, y liberación del poder del pecado que reina en sus vidas. Dios ofrece estas 2 cosas en el Evangelio. Número 4. En su destacada obra, La institución de la religión cristiana, de Juan Calvino, escribe que no nos conoceremos a nosotros mismos adecuadamente hasta que comprendamos 2 cosas. La primera es la grandeza original del hombre antes de la caída, la grandeza del hombre como mayordomo de la creación de Dios. El segundo es el conocimiento de cuán grande fue nuestra caída. Cuando aprendamos esto, aprendemos la primera lección del Evangelio, y dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie vive según las normas de santidad de Dios. Nadie es capaz de llegar al cielo por sus propios méritos. Esta verdad debería humillarnos y preparar el camino por la fe en la obra perfecta y consumada de Jesús. Tu única esperanza es la justicia que viene de afuera de ti. Esta es la justicia de Jesús. Puede llegar a ser tuyo solo cuando confías en Él con fe sincera. Amén.